Y a las 15:33 en la dinámica del programa vamos rumbo a la nota propuesta por Marina Glesser. Bueno, te estaba contando, Carlos, que el bibliotecario catalán Carles Rosmas, a cargo de la Biblioteca Popular Ansible, es el ideólogo de Encuentro Cercano que pasó este fin de semana en la capital porteña de la Argentina. Este proyecto se inscribe en el marco de las actividades del Centro Cultural Café Artigas, en el barrio Villa General Mitre, y es una cooperativa de trabajo, obvio cultural, como toda cultural es cooperativa, que cuenta con un café, un teatro, una librería y la primera biblioteca especializada en ciencia ficción. Así que le vamos a dar la bienvenida al bibliotecario catalán Carles Rosmas porque hace este encuentro cercano, una convención nacional de ciencia ficción en la Biblioteca Popular Ansible, y estuvo buenísima. Hola Carles, Marina Glesser y Carlos Polimeni desde la radio AM530, la radio de EVE, la radio de Madres. ¿Cómo andás? Hola Marina y Carlos, ¿cómo están? Muchas gracias por el contacto. Bueno, gracias a vos. Tenés cara de ser convención de ciencia ficción, Carles Rosmas. Además de ser catalán, tenés esa biblioteca espectacular, Ansible, que es toda de ciencia ficción. Contame cómo se te ocurre esto y cómo es el público cautivo que todavía lee libros de ciencia ficción, habiendo tantos libros de locura política y espiritualidad, por ejemplo, para subsistir, como el de Philip Dick. Sí, bueno, fue una idea colectiva, como dijiste antes, de lo cultural colectivo y cooperativo. Bueno, fue una idea de varias personas, varios de los que estamos ahí en la cooperativa de Café Artigas, que somos mucha gente del palo teatro, también somos fans de la ciencia ficción, y apareció la idea de que en el café y en el teatro hubiera ahí algo en medio y fuera una librería y un mueble, biblioteca y llenar de libros, y la idea en concreto terminó siendo que fuera una biblioteca especializada en esos tres géneros que son la ciencia ficción, la fantasía y el terror. Y después de empezar a llenarlos, nos dimos cuenta que preguntando y mirando en internet y demás, viendo que no había otra parecida, así que empezamos a ver que era la única del país con esa especialización de las bibliotecas que hay. Así que eso, de hecho, nos lo reconocieron en la legislatura porteña. Hace unos meses nos dieron un reconocimiento de interés cultural a la biblioteca. Qué bueno, se llama Ansible por Úrsula K. Le Guin, me imagino, ¿no? Exactamente. El invento de Úrsula K. Le Guin en Los Desposeídos, que después aparecen muchos otros libros de ella y de otros autores y autoras, que es esa tecnología que te permite comunicarte de manera instantánea, intergalácticamente. Así que nos pareció una buena idea que empezara con A como Café Artigas, que es el espacio donde está, y que tuviera que ver con la comunicación entre personas, porque como decís vos, hay un público que cada vez es más extraño, que nos siguen gustando los libros, igual existe, es grande, ya tenemos 570 socios y sigue creciendo. Es muy, muy interesante porque la ciencia ficción en Argentina es un género muy potente, existió en revistas, bueno, por supuesto en infinidad de novelas, y tiene un fandom muy cercano a los géneros de ciencia ficción o fantástico, digo, desde Borges hasta la actual Mariana Enríquez, realmente tiene un público cautivo. Ese público se acerca a Villa General Mitre, ahí al Café Artigas, a descubrir esta biblioteca de estas múltiples géneros, ciencia ficción, terror y fantasía. Fantástico. Sí, de hecho tenemos, como podríamos decir, que un doble público ahí en Café Artigas, los que vienen por alguna de las propuestas del espacio, sea el teatro, sea la biblioteca, y después la gente del barrio que se acerca a tomar un café y le llama la atención ese muro de libros que tenemos y va mezclándose, y aparece esa mezcla de público donde está quien viene con mucho más conocimiento que yo, que soy un pichi con eso de la ciencia ficción, y cada vez aprendí más, pero o sea, mucha de la gente que se acercó sabe un montón más que yo de autores, de experiencias, de trayectorias de vida que me traen vinculadas a eso. Y sí, hay un público importante, y de hecho empezamos siendo una biblioteca y terminamos siendo un organizador de actividades relacionadas con los géneros, porque la gente se acercaba con propuestas, con ganas y con iniciativa. Qué lindo y motivante o estimulante es escucharte, Carles. ¿Hace mucho te viniste desde Barcelona, imagino, desde Cataluña para acá? Hace 17 años, en 2008 vine a vivir a Argentina, ya instaladísimo acá. Bueno, ya más algunas cosas, ya me siento más acá que de allá, mis hijos son de acá, ya Bien. estoy muy, muy instalado. Muy bien, y trabajando en este Café Artigas, como decías, colectivo, cooperativo, que tiene teatro, tiene café y tiene esta biblioteca maravillosa en donde cualquiera que se puede acercar y puede llevarse los libros. ¿Cómo es el dispositivo para poder intercambiar los libros en la biblioteca Ansible de Villa General Mitre en el Café Artigas, que ahora les voy a decir que es Artigas? ¿Cómo es el número?
Entre Magariños, Cervantes y Camarones, 1850. Está más o menos, para que la gente se referencie, a 3 cuadras de la cancha de Argentinos, y es gratuito asociarse y gratuito llevarse los libros en préstamo. Sí, abierta cuando abierta. O sea, el está abierto martes a domingo de 4 de la tarde a la noche. De hecho, las compañías que compran el café hacen a veces no, casi siempre, más de bibliotecario que yo, que paso 1 o 2 veces por semana, y voy tomando registro de lo que ellos fueron anotando, de nuevos socios, de nuevos préstamos, pero ahí es como bastante apropiado por todo el equipo de 11 personas de la cooperativa que somos la tarea de biblioteca. Mirá qué lindo trabajo y qué bueno para el barrio y la comunidad. El segundo encuentro cercano de la Convención Nacional de Ciencia Ficción, ¿qué te dejó? ¿O qué nos dejó? Bueno, tenemos, ya por ahora me está dejando una úlcera de estómago, porque estoy con la preparación de eso, que es este fin de semana, y estoy en los últimos días ahí en la corrida, el último sprint final de la preparación de eso. Es la segunda experiencia de una edición que hicimos el año pasado, la primera edición, de tanto organizar charlas y presentaciones de libros y pases de videos y nada, encuentros relacionados con la ciencia ficción. Se nos ocurrió armar esta convención que aunara en un intensivo de varios días charlas, encuentros, feria, editoriales, y empezar a darle un poco de murra al cruce entre públicos que tenemos, ¿no? Del teatro, de la ciencia ficción, y empezar algunas actividades también que cruzan lo escénico con lo literario. Hicimos un concurso de cuentos que este año reeditamos, y el cuento ganador es con el que se inaugurará la convención en una adaptación teatral que estamos haciendo de manera intensiva. El equipo teatral de Café Artigas, el cuento ganador que subimos hace una semana, en ensayos intensivos lo está convirtiendo en una pieza escénica, y este viernes se inaugura la convención con esa pieza escénica. Y después, sábado y domingo, siguen charlas, actividades, musicalización de películas en mudas, ahí en piano en vivo, ferias editoriales y algunos cruces más de lo artístico y lo literario. La verdad es que el año pasado estuvo muy buena la experiencia, vino un montón de gente e hicimos la feria dentro del espacio del teatro con las charlas. Este año vamos a hacer la feria fuera, en la calle. Nos habilitó la comuna un corte de calle para hacer la feria fuera, para que podamos estar más cómodos tanto los feriantes como quienes están haciendo las actividades. Y la verdad es que estamos muy contentos, porque las charlas y las actividades que hay sábado y domingo son como muy diversas, como muy para todos los públicos, que como todo, la ciencia ficción tiene diferentes tribus, diferentes gustos, Total. diferentes pasiones, así que hay para todos los gustos. Muy bueno. Es posible que ante la distopía mundial o las cosas horribles que están pasando en muchos países, incluyendo centralmente la Argentina, los géneros del costado hayan ido corriéndose hacia el medio, y hoy vemos cómo en el cine o en el teatro la fantasía de terror, la ciencia ficción con sus visiones distópicas, etcétera, ocupan un lugar cada vez más importante. Cuando Ray Bradbury escribió Crónicas Marcianas o Fahrenheit, por ejemplo, o cuando George Orwell escribió 1984, podían parecer exageraciones, cuentos morales que advertían sobre a dónde iríamos a parar. Ahora todo ese futuro ya llegó y estamos viviendo en él. ¿Qué reflexión amerita desde el espacio de la ciencia ficción el asunto que la realidad ocupó todos los terrenos que antes eran pura imaginación, pura superposición de estímulos para pensar? No caigamos en eso. Y superstición también. Sí, sí, sí. Bueno, fíjate que también hay algo de la mirada que le ponga uno sobre el género, ¿no? Porque, por ejemplo, vos pusiste mucho el eje en las distopías, lo posapocalíptico, que está mucho presente en las ficciones, y también le podemos ver los cruces en la vida real, en lo político, en la geopolítica y en lo que vamos viendo en el mundo. Pero el imaginario de la ciencia ficción habilita a todo tipo de especulaciones y futuros y deseos que tengan que ver con la relación entre una sociedad y su tecnología, o una relación entre una sociedad y su ciencia, o cómo produce saber. Y eso, hay algunas líneas de pensamiento ahora que lo ven como más un patrimonio más de la derecha, ¿no? Como toda esa cosa de el crecimiento tecnológico y las propuestas de futuro quedan más de un patrimonio de los Elon Musk, y es un imaginario muy propio de la ciencia ficción, con su vida a Marte, sus autos eléctricos, las inteligencias artificiales. Y hay algo de que, digamos, que no es que la ciencia ficción solo nos alerta de futuros no deseables o nos propone utopías que a todos nos pueden parecer bien, sino que es una herramienta que puede estar en disputa en relación a qué imaginarios de futuro se proponen, se piensan, sobre los cuales alertan.
hay muchas reflexiones, por ejemplo, sobre hasta qué punto la cantidad de distopías de los últimos años generaba indefensión aprendida. Es decir, más allá de alertar sobre futuros que podían venir que no fueran deseables, nos generaba un acostumbramiento y un, bueno, sí, es así. O sea, como que la potencia política del género tiene diferentes filos y diferentes maneras. Digo, hay diferentes pensadoras y pensadores que se le acercaron de diferentes maneras. Y lo interesante es que es un punto de encuentro de lo no realista, porque ahí también son géneros que, como antes ya decían, y más acá en Argentina, en Latinoamérica, tienen fronteras muy porosas entre lo fantástico y la ciencia ficción. No necesariamente es claro qué cosa es cada una. Y son géneros que hubo mucha hibridación y mucho cruce de fronteras y es como para celebrar esto, y estuvo muy en el canon, porque esa cosa que pasó de que en los últimos años se siente que pasó más a ser algo canónico y hegemónico la ciencia ficción, al menos en lo audiovisual, ya se puede pensar que toda la tradición literaria en Argentina, en Latinoamérica, digo, nunca fue del todo realista. Llámesele realismo mágico, llámesele fantástico, Borges, otros autores, Bioy Casares, Cortázar, digo, nunca tuvo los pies en una especie de descripción espejística, me acabo de inventar la palabra, de la realidad. Entonces, siempre hubo ese uso de lo extraño, ¿no? Está diciendo, entre otras cosas, no le regalemos a la derecha una parte de todo esto, ¿no? De alguna manera sí, de alguna manera sí. Carles, es muy interesante escuchar esta propuesta, además de estimulante, y da ganas de ir este fin de semana a la Convención Nacional de Ciencia Ficción en el Café Artigas, en la biblioteca que ya cumple 5 años de gran proyecto, porque es muy grande y te podés asociar y sacar los libros y leer. Las actividades las pueden seguir por el Instagram de la biblioteca, que es @biblioteca_popular_ansible, pero también en el Café Artigas, que es en General Villamitre, es Artigas, no sé por qué tengo... 1850. 1850. 1850 entre Camarones y Magariñas Cervantes. Eso. Ahí nos encuentran. Artigas 1850, ahí tanto es el en café. el encuentro... Exacto, tanto en el encuentro cercano como siempre, si cuando termine el encuentro cercano y terminemos todos ya cansados de tanta intensidad de actividad, y seguiremos estando para que la gente venga a acercarse y a hablar de estos géneros también. En el barrio del Marciano de Diego Armando Maradona, por otra parte. Por otra parte, es en ese gran barrio tan lindo y el café está muy bonito. Además de la biblioteca Ansible, podés ver teatro, podés tomar un café y está muy bueno el espacio para compartir y sumar. Muy buena la propuesta. Te deseo lo mejor, Carles, con esta Convención Nacional de Ciencia Ficción y que sea nuestro patrimonio el de no tener los pies en la tierra y poder imaginar un futuro mejor. Bueno, como bien decía recién el compañero, ¿de qué planeta viniste, no? Esa pregunta habilita la ciencia ficción también en el relato del gol a los ingleses, así que eso también está en el barrio, es algo que se palpita en todos los murales de esa zona. Así que invitadas a venir siempre que quieran y ahí los estaremos esperando. Abrazo grande para vos, ¿eh? Un gran abrazo. Nos vemos ahí en Artigas 1850 este fin de semana en la Convención de Ciencia Ficción, en la segunda. Gracias. Bien, y la tercera fue la vencida con la dirección. Carles acaba de brindarnos esta entrevista por Zoom, subido a su auto. Así es, Carles Rosmas, que catalán, que está a cargo de esta biblioteca popular Ansible, y es muy lindo tener bibliotecas populares porque el intercambio de libros te habilita también a una posibilidad de realismo mágico, ¿no? Hay tantas películas que empiezan con el intercambio de un libro, ¿no? Es verdad, y qué feo las bibliotecas impopulares, en todo caso, que las debe haber. Ciencia ficción musical argentina. Invisible. El anillo del Capitán Beto, el primer astronauta argentino.